Hola a todos, me llamo José. He venido a hablaros de una cosa que yo he llamado La muerte tenía un precio, porque no es exactamente... bueno, sí, Alex tenía razón, es el tema este famoso de cómo rompemos el monolito y esto, pero no es tanto cómo hemos roto una aplicación monolítica, sino cómo Zooplus se encontraba en una situación monolítica desde el punto de vista de negocio, qué retos nos estamos encontrando, qué visión o qué vertiente de esos retos nos estamos encontrando y qué costes ocultos tiene todo esto de romper el monolito, que no es solo una vertiente técnica, incluso dentro de la vertiente técnica, qué cosas nos estamos descubriendo, porque básicamente es un proceso de descubrimiento el que estamos llevando a cabo. Esto creo que es para acá. ¡Ay, hostia! Hostia, sí. Bueno, como os he dicho, mi nombre es José Moreno, soy lead engineer en Zooplus. Luego, si queréis tomar mi cuenta de GitHub, Twitter o lo que sea, ¿vale? Y como decía, el contexto básicamente es de lo que quiero hablar es de el reto que nos estamos encontrando en la famosa transformación digital y por qué estamos teniendo que llevar a cabo esa transformación digital, qué costes y qué cosas ocultas, qué bichos hay ahí detrás, qué indios escondidos detrás de la mata estamos encontrando en todo este proceso. Y viene a ser algo más arquitectónico, incluso organizativo que técnico este meetup. En otras veces que he participado, en otros que he ido como participante, he visto que es una vertiente muy técnica y me pareció, por eso le propuse a Alex el tema de decir, bueno, pero no todo a veces es solo técnico, sino también a veces hay otros conceptos arquitectónicos, organizativos que son interesantes a la hora de tener en cuenta. ¿Vale? Para poner en contexto, quería hablar de algunos números. Estos números no es para decir Zooplus, cómo molamos, qué grandes somos, sino es porque esto es nuestro negocio. Somos una empresa ahora mismo de una facturación de 1.000 millones de euros, estamos en 25 países en Europa, somos líderes en distribución de alimentos para mascotas. Si tenéis mascotas, pues ya sabéis. ¿Vale? Esto lo estoy enseñando por un tema de que parece que no, pero aquí hay unos números y lo importante es que esto hay que mantenerlo, esto tiene que seguir vivo. O sea, no podemos dejar de servir días 30 millones de páginas, no podemos dejar de enviar 70.000 paquetes al día, no podemos dejar de recibir 700.000 palets al año en nuestros 5 almacenes, no podemos dejar de prestar servicio a más de 4 millones de clientes en más de 20 lenguajes sobre 2 tiendas diferentes. O sea, esta slide no es para decir, qué guapo soy como Amazon, no. Pero es un poco para decir, el rollo es, hostia, esto tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque todo esto está construido sobre esto. Parece de coña, pero esos números están soportados ahora mismo solo sobre una tienda en Tomcat, un admin en PHP, toneladas de jobs. Cuando digo toneladas no es el número exacto, podemos tener varios cientos quizás, ¿no? Sí, cientos de jobs ejecutándose sobre, ¿cómo se llama esto? El gestor del scheduler de Unix o de Linux, cron tab o alguna cosa de estas, vamos, con una base de datos, con un esquema con más de 1.000 tablas, con más de 3.000 columnas compartidas y sobre el que luego tenemos sistemas de business intelligence y reports que atacan directamente a la base de datos. Es decir, que esos números de antes, donde tenemos, por ejemplo, más de 200 terabytes de datos almacenados, de los cuales 25 son de datos estructurados, esto tiene que seguir vivo. Tiene que seguir vivo ese negocio de ese lado y tenemos que romper esto. ¿Vale? Y eso es el reto un poco, o el challenge, sí, el reto que nos estamos encontrando, ¿vale? De lo que venía a hablar. Porque eso de antes, lo que nos está provocando, lo que no hemos descubierto es que tenemos un codebase, imaginaros, gigantesco, 2 aplicaciones nada más, como decía, Tomcat además. O sea, aquí no hay servidores de aplicaciones que clustericen, que hagan magia, que va. Toneladas de batch. Además, unos batch hechos en Shell Script, otros batch esos con Spring Integration, o sea, un ecosistema cuanto menos curioso. Como decía, una base de datos bastante grande y la famosa ley de Conway, ¿vale? Que dice y que es la que nos viene a decir por qué estamos en esa situación. Estamos en esa situación porque tenemos una organización, o teníamos una organización muy monolítica. Orgánicamente, cómo emanaban las decisiones, cómo se organizaban los procesos, cómo se entendía el negocio, era muy monolítico. Por tanto, se reflejaba al final en un megasistema, hecho de 2 aplicaciones, pero al fin y al cabo un único megasistema.
Por tanto, el famoso gran bola de lodo, el famoso BOM, ¿no? El famoso megamonolito. Me gustaba esta foto porque hay otras muy bonitas y tal, pero esta vez hay tíos que ya han muerto, que han fenecido en el intento, otros que intentan rescatar a la gente y tal, ¿no? Este era realmente nuestro día a día. Imaginaros cuando tenéis 1000 tablas y una sola aplicación que gestiona todo ese negocio y de repente alguien decide cambiar un tipo de dato en la tabla producto. O sea, es eso o peor, ¿vale? Por tanto, evidentemente, dolor, mucho dolor. No encontré el GIF de José Luis Moreno. ¿Por qué? Porque esto no escala, pero no escala porque técnicamente no escale. O sea, nosotros escalamos y metemos Tomcats a cascoporro, hacemos más trampas que en una película de chinos para que eso sea capaz de devolver 30 millones de clientes. O sea, escalar, vamos a decir, de escala. ¿Qué no escala? El negocio. ¿Qué no escala? Que nuestro CEO de repente dice, yo quiero incluir esta nueva funcionalidad en el sistema, y dices, cuidado, primo. Tienes que meterte en el rollout de la tienda, porque nuestra aplicación es la tienda, y la tienda tiene un rollout donde la siguiente versión se va a desplegar el mes que viene. Por tanto, esa funcionalidad o esa tontería vas a tardar un mes en tenerlo en producción. Es decir, estamos limitando y evitando el escalado del negocio. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, nos encontramos con que tenemos unos objetivos como son habilitar esa escalabilidad del negocio, aumentar el time to market, es decir, ser capaces de reducir el tiempo de respuesta y no solo reaccionar al mercado, sino actuar ante el mercado. Y reducir los costes de IT. Había una slide, esa que he mostrado todos los datos, que ponía que ahora mismo nuestros costes de IT son de 1 euro por transacción. O sea, nuestros costes de tecnología son de 1 euro por transacción. Dices, ¿cómo vas a reducir eso? No se trata de reducirlo, se trata de con el mismo coste ser capaz de aumentar la venta, de aumentar el procesamiento, de crecer manteniendo costes. Cuando digo que no es solo react but act, o sea, no es solo reaccionar al estímulo, sino cambiar, os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando estuve allí en Múnich en un viaje, se nos cayó la tienda, ¿vale? Se cayó, durante 2 horas no pudimos vender. Total, que nos fuimos a tomar una cerveza, estaba allí con el CIO sentado, de repente me saca el móvil y dice, mira qué cabrones los de la competencia, que ponemos un banner, mientras esté Zooplus caído, 20% de descuento. Y dice, eso es lo que tenemos que hacer, ser capaces de no tardar 2 meses, de tardar 20 minutos, de ser capaz de tener una infraestructura que lo permita eso. Si tengo un cambio, si quiero reaccionar y tardo 1 mes, estamos mal. Y todo esto, como os decía, keep the system running and performing. Pero el sistema no es el sistema técnico. El sistema es que nuestros almacenes tienen que seguir recibiendo 700.000 palets al año, tenemos que seguir sirviendo no sé cuántos millones, pues 70.000 pedidos por 365 días, los que salgan. Tenemos que seguir operando con 200 y pico empresas de estas carriers. 200 y pico carriers, o sea, eso no se puede perder, no puede desaparecer. O sea, el negocio es todo eso, el negocio es la logística, el negocio es todo eso, no es solo la tienda está muy bien, pero todo eso tiene que seguir vivo. Vale, entonces esto, como os decía, esto viene que hay una cadena de acontecimientos, ¿vale? Es decir, los niveles C de la compañía de repente son conscientes de, joder, yo quiero poder cambiar rápido, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no somos ágiles? Si digo alguna palabra muy molona, chupito todos, ¿vale? Pero ¿por qué no somos capaces de...? Antes he dicho transformación digital, también era para chupito. ¿Por qué no somos...? O sea, que tenemos que conseguir romper esas limitaciones, ¿vale? Eso nos va a provocar, vamos a ver, nos provocó o está provocando unos cambios orgánicos, una serie de cambios, una serie de definición de principios arquitectónicos y unos unos cimientos de IT, y luego desarrollo, como decía el gran Steve Ballmer, ¿vale? Entonces, los C-levels toman conciencia, ¿no? Son como HAL, de repente toman conciencia y hostia, tenemos un problema gordo, ¿vale? ¿Y qué problema? Ese, que estamos perdiendo oportunidad de negocio, que Amazon nos puede llegar por la derecha y arrasarnos en cualquier momento si no estamos ágiles, etcétera, etcétera. Y dicen, aquí hay que hacer algo. Y lo primero que hacen es tomar para mí una decisión muy importante, que es que somos una empresa de software.
Es decir, no somos una empresa de retail, no somos una tienda, somos una empresa de software. Todo el negocio lo vertebra el software realmente. O sea, esto es muy bonito, todo el mundo lo dice en muchos sitios. No, aquí lo estamos haciendo. Es decir, los desarrolladores, luego veremos, tenemos autonomía de decisión, somos los responsables de las decisiones. La organización veremos que se va a organizar en base a la idea de que somos una empresa de software. Todo nuestro negocio, como digo, lo vertebra el software. Y esto, como decía, lleva a... El primer paso es un cambio orgánico en la compañía, donde de repente de ese monolito se hace un primer análisis y dice, tenemos que dividir por responsabilidades de negocio, dentro de las responsabilidades de negocio, por dominios de negocio y dentro de los dominios de negocio, por datos de negocio. Y esas divisiones tenemos que ser capaz de independizar unas de otras para ser, joder, mira, estoy diciendo, anda, descentralizar la línea de negocio teniendo el full stack ownership, es decir, siendo responsables totales de ese producto. Es decir, ahora lo veremos, vale, bueno, siguiendo principios ágiles, porque tenemos que ser reactivos al cambio, etcétera, etcétera, y bajo unos principios de organizarnos como si fuéramos esos product centers, como si fueran startups dentro de la empresa, y como tal son, ¿vale? Y este proceso, lo pongo como anécdota, comienza en el 2015, o sea, es relativamente joven. El principio me refiero desde que los C-levels toman conciencia a sí mismos y empiezan estos cambios en el 2015, es hace un año y poco, ¿vale? ¡Ah, ¿dónde vas? Vale. ¿Vale? Y entonces hacemos esta, como decía, reorganización, donde partimos de los principios de que, evidentemente, si hay gente que se dedica al online marketing, se dedica al online marketing y son responsables full stack del online marketing. Y entonces, este equipo, este product center y la gente que hay en este product center son full stack responsables. Chupito ahí también puedo mezclar. Full stack responsables. ¿Qué quiere eso decir? Que este product center está compuesto de gente de negocio, product owners, desarrolladores, DevOps, y nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos para todos los productos relacionados con el online marketing. Bueno, estoy hablando de esto porque justamente este es el segmento nuestro, ¿vale? Este es el product center nuestro de aquí de Madrid, ¿vale? Otra cosa que consiguen es que podemos descentralizar, pero en el sentido de que podemos coger y montar a lo mejor un product center en otra ciudad donde nos interese más, por motivos económicos, por motivos de que en Múnich son muy malos programando, o son muy caros, o no lo sé, y en Madrid a lo mejor somos más guays, o en Cracovia también estamos montando otro centro de desarrollo. Y a su vez, como os decía, cogemos ese ownership de entornos más grandes, donde vamos a hacernos responsables de líneas de negocio, de dominios y del dato. ¿Vale? Eso veremos, entraremos en el concepto ese del dato. A ver si no me paso ahora. Vale. El tercero de los pasos en la cadena de acontecimientos, como os hablaba, era un concepto de arquitectura, ¿vale? Para nosotros arquitectura es la capacidad de gestionar y manejar el cambio, es decir, crear toda una serie de cimientos y un plano que nos permite y nos habilite este cambio y luego, si es posible, facilitar a futuro que las cosas vayan más sencillas también, pero esta es como esa segunda parte que todo el mundo dice, con esta arquitectura esto va a ser la leche, haz show up, que el futuro no sabemos, pero por lo menos ahora sí que tenemos un problema entre manos, que es romper eso que vimos al principio, y tenemos que crear una arquitectura que nos lo habilite esa capacidad de cambiar, ¿vale? Y entendemos por arquitectura una serie básicamente de principios y de prácticas. No estamos hablando de voy a usar Angular 2 o Java EE o ahora mola más esto con Vertex. No es eso, no es arquitectura, no es arquitectura técnica. Es arquitectura de datos, es arquitectura de seguridad, es arquitectura de aplicaciones, ¿vale? De dominio de negocio, ¿vale? Siempre esta arquitectura va a buscar el concepto de que las decisiones de un sitio se pertenezcan y sean de ese sitio, que el dueño sea cada uno de esos centros, cada uno de esos equipos, cada una de esas aplicaciones. Entonces se trabaja en el concepto de arquitectura federada. La arquitectura federada, estos son dos definiciones del concepto de arquitectura federada, luego si queréis, como las slides están en GitHub, las podéis leer despacio, pero básicamente lo que viene a decir es que hay que intentar crear un concepto donde se pueda mantener
una autonomía solo descentralizada de los conceptos de negocio y solo haya más que una centralización de la arquitectura, a la arquitectura se acceda de manera sindicada. Es decir, que al final nosotros nos sindiquemos a que haya una figura que es la que hace un poco de garante por nosotros de que vamos siguiendo las cosas que necesitamos para habilitar esos principios de negocio, de cómo creemos que se debe romper el monolito, que la gente no haga un poco lo que le salga a las narices y que luego vaya haga la guerra por su cuenta. Pero en ningún momento dice tienes que hacerlo con esta tecnología, tienes que utilizar este framework, tienes que utilizar este lenguaje, ¿vale? O sea, es decir, lo único que hace arquitectura es definir un marco común de trabajo, ¿vale? Como os decía, no es algo nuevo, estamos hablando de, por ahí tengo el link en la presentación al final sobre el White de Book, que creo que escribió sobre esto, ¿vale? En el año 85, el año 2000 y pico, ¿vale? Y esta arquitectura al final lo que hemos llegado a una conclusión de que necesitamos una serie de principios debido a todo este análisis, como son el bajo acoplamiento, los microservicios, Domain Driven Design, diseño dirigido por ese análisis de dominios, de responsabilidades, esos bounded contexts, que es donde arquitectura entrará y, por ejemplo, tendremos que definir estos nexos en común, esa comunicación común que hay entre los elementos, ir hacia la reactividad, data shadowing, que luego también hablaremos del data shadowing, tiene que ver con en busca de la resiliencia, ¿vale? Mira, la resiliencia y la siguiente, resiliencia, concepto de eventual consistency, evidentemente estamos hablando de sistemas distribuidos, estamos hablando de web, estamos hablando de consistencia eventual. Ante la consistencia eventual, ¿cómo vamos a soportar eso? ¿Cómo lo vamos a garantizar? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Estamos hablando de poliglotismo en la medida de lo posible, con sentido del poliglotismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tenemos mucho código legacy. Tenemos que permitir una arquitectura y un entorno donde permitamos que lo que estaba viviendo siga viviendo, porque la migración no es vamos a hacer así, sino que esto va a ser paulatino. Esto es un proceso que tenemos calculado a lo mejor en 4 o 5 años. O sea, esto que estamos enseñando no es empezamos en el 2015 y vamos a acabar ahora porque migramos las aplicaciones, no. Esto es un proceso que creo que está planificado para que ya, para el 2020 es cuando todo ya esté, toda la organización bien esparramada, ¿no? Porque es más que distribuida, ¿vale? Sobre estos principios arquitectónicos también tenemos una serie de principios IT, tecnológicos, ¿vale? Como son el Continuous Delivery. Queremos crear que los equipos sean independientes y sean capaces de ellos generar su pipeline de construcción, que sean capaces de poner sus cosas de producción a su ritmo, que tenemos que romper las interdependencias. Esto es un must porque si queremos evitar que la gente, por ejemplo, afecte un sistema sobre otro para no meternos en el rollout de la tienda para poder desplegar un cambio en un banner, por poner un ejemplo chorra, tenemos que obligar a ciertas prácticas, ¿vale? Principios como el DevOps, principios donde los equipos, como os he dicho, somos full stack owners del sistema. Por tanto, tenemos que tener las capacidades, las técnicas para hacernos responsables de eso, ¿vale? Todo esto basado en los conceptos de que queremos que nuestra plataforma que vamos a construir, que va a ser esa única nexo común para toda la organización, sea versionable, reutilizable, desechable, basada en versiones, que en cualquier momento podamos, basado en los ficheros de descripción de la plataforma, ser capaz de reproducirla en cualquier sitio de manera fácil, ¿vale? El famoso You Build It, You Run It, porque otro de los objetivos que tenemos a largo plazo es salirnos de nuestro CPD. En la primera slide, bueno, en las primeras, una de las cosas que había es que esto es todo on-premise. O sea, toda esa infraestructura, todos esos datos, todos esos maquinones, todo eso funcionaba on-premise, no hay cloud todavía. Iremos a soluciones cloud híbridas, va a haber parte del negocio que vamos a querer llevar a una cloud pública porque no nos interesan, otras porque por temas legales nos obligan a mantener los datos en tu organización. Cada país tiene un marco legal. Cuando estás trabajando en un entorno internacional, las cosas a veces son curiosas. Por ejemplo, Turquía no permite que los datos de sus clientes estén en CPDs fuera de Turquía. Por tanto, de repente tienes que crear soluciones donde estés capacitado a que hay una parte on-premise, en unas infraestructuras tuyas, otra parte puedes decidir, pero eso no me importa el negocio y me quiero ir a la nube menos en este país, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, como tenía que meter algún dibujo de vez en cuando, ¿vale? Es lo que es la solución de el stack tecnológico de nuestra PaaS, donde tenemos básicamente que sobre nuestra infraestructura estamos montando sobre una capa de deploy y de cloud init, sobre Amazon Web Services, algunas cosas estamos empezando y todo sobre VMware. Hemos montado todo un sistema
de contenedores sobre CoreOS con Docker, los cuales se orquestan sobre Mesos, con Marathon y Kronos. Tenemos por ahí a Zookeeper, tenemos Jenkins para gestionar esos pipelines, esos despliegues, esos cambios de entorno, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una serie de servicios como Engines, Nixie y Mesos, DNS para todos los servicios de localización y descubrimiento. ¿Para qué? Porque consideramos que no debe ser un problema de la aplicación saber dónde están los servicios, cada aplicación tiene que hacer su discovery service, su no sé qué, su routing tal, que sí, que lo ha hecho Netflix muy bien, pero Netflix lo ha hecho por lo que lo haya hecho. Señores, tenemos un problema que yo de cualquier servicio necesito hacer a cualquier servicio y es un tema orgánico, ¿no? Es un tema de nuestra organización, son servicios que ponemos a disposición y luego en función de capacidades, seguridad, etcétera, ya veremos quién puede acceder a ellos, pero en principio cualquiera, y yo pongo las cosas a disposición de cualquiera. Pero bueno, esta es la típica, luego tenía que poner otra, digo, pero no solo es eso, sino realmente estamos barajando todo un abanico más grande de tecnologías y de lenguajes de programación. Estamos haciendo cosas en Go ahora, somos una compañía principalmente JVM, bueno, Oracle, que por ejemplo he visto que hoy David trae la camiseta de Oracle muy chula, somos muy datacéntricos en ese sentido por ahora con Oracle, ¿vale? Y todo al final, todo esto se vertebra en una cosa que dije en 2 slides y he dejado así pasar de soslayo, del concepto de que es un microservicio, ¿vale? Nosotros partimos de una premisa que nuestra definición de monolito era técnica, era funcional. Era un problema de, tenemos una bola que es de negocio funcional, el software es una consecuencia de eso. Por tanto, un microservicio, las soluciones a las que debemos de llegar tienen que dar respuesta a ese nivel también de servicio, no tienen que ser a nivel de técnico, me da igual esto cómo esté implementado, ¿vale? La cuestión es que para nosotros un microservicio es todo aquello que, no sé si está en la siguiente o lo tengo que contar aquí, vale, bueno, un microservicio es todo aquello que es responsable, es owner de un dato de negocio. La clave es el legal data ownership. Sobre un dato de negocio solo puede haber un único dueño legal, sí, ¿vale? Luego veremos qué regla hemos buscado para definir ese concepto, ¿vale? Entonces, en un microservicio vamos a tener tanto parte de interfaz de usuario, API que exponemos, tendremos interior la lógica y ese dato, ese o esos datos que manejan, porque puede ser un conjunto de datos, por ejemplo, relacionados con cliente. Vamos a tener un microservicio de cliente, ¿vale? O de cliente de operaciones o de finanzas. Vamos a ver que la clave es el dato, no la entidad, ¿vale? ¿Digo mucho, vale? Sí, ¿no? Vale. Por tanto, como os decía, al final hay como rule of thumb, ¿no? De cuáles son las normas o principios que utilizamos. Intentamos crear una guía para cuando nos ponemos delante de ese problema de dominio, decir, ¿y por dónde partimos? ¿Por dónde rompemos la tabla? Tenemos 1000 tablas, mola mucho, tenemos una sábana así impresa con las 1000 tablas y sus relaciones y tal, y dices, ahora, ¿por dónde empiezo a colorear? ¿A dónde empiezo a meter colores? ¿No? Tienes que tener alguna regla, ¿vale? Entonces se basa en, como decía, ¿quién es el dueño legal del dato? Y para nosotros ahora mismo, el dueño legal del dato, podríamos decir que es aquel que es capaz de garantizar la calidad del dato. Aquel que define la calidad del dato es el dueño legal del dato. Yo voy a poner un ejemplo, antes he dicho clientes. Nosotros un cliente trabajamos con el concepto de direcciones. El concepto de direcciones no es un dato, porque nosotros trabajamos con la dirección de envío de facturación y la dirección de... Joder, me sale invoices y no me sale en inglés. Y la de envío, perdonad, la de envío y la de facturación, ¿vale? De repente se pueden dar casos donde yo puedo, desde Zooplus España, envío a Portugal y a España, pero yo puedo emitir la factura a un tío de Inglaterra. Un tío de Inglaterra me puede comprar para que se lo envíe a su madre. Por tanto, ahí hay una regla sobre el dato dirección de envío de un tío. Hay alguien, que en este caso será finanzas o será legal, que es el que puede definir las reglas sobre la calidad del dato. Ese es el dueño del dato. Entonces, en base a unos principios tan sencillos o no a veces como esos, que son ese principio que parece sencillo, a veces no lo es, luego de aplicar, se basa en un concepto de negocio. Es quién es el que tiene la patria potestad de decir, este dato es pata negra, es bueno.
Hay veces que la cosa está diluida, que hay peleas, es normal, ¿no? Que unos quieren manejar unos datos, no, estos son míos, estos los uso yo mucho, bueno, pues te jodes, tal, no, pero... Y también sobre quién puede escribir y actualizar ese dato. Eso es lo que se dice normalmente, ¿no? El dueño del dato es aquel que tiene la capacidad de crearlo, escribirlo, de gestionar su ciclo de vida, vale, pero eso, si os fijáis, va a venir casi rodado de lo otro, porque las reglas de la dirección de envío o la dirección de facturación va a ser finanzas el que va a saber, va a conocer el negocio, va a conocer las restricciones legales que hay detrás de todo eso. Porque muchas veces hay temas legales que son responsables del product owner o los stakeholders de ese área. Hay otros casos, la dirección de envío, pues eso, si la decisión es que desde Zooplus España se envía a Portugal y mañana se deja de enviar a Portugal, serán los tíos de operaciones o los de logística lo que toman esa decisión, no, en ningún caso somos nosotros. Yo como técnico, aunque esté dentro de mi product center, aunque seamos full stack y tal, pero al final eso, somos porque dentro de nuestro product center, dentro de nuestro dominio, entre nuestra gente, entre nuestros product owners y stakeholders, tenemos la gente que tiene la capacidad de tomar esa decisión. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿en qué consiste el proceso de coger el ownership? Pues de esa aplicación que os enseñé al principio, enorme, gigantesca, que era DashShop, la tienda, y de esa Hue Database enorme de 1000 tablas. No te rías, Alberto. De repente decimos, bueno, pues tenemos, siguiendo estas reglas y estos principios, tenemos que empezar a coger cositas y llevárnoslo a nuestro microservicio. ¿Vale? 5 minutos, tronco. Vale. ¿Eh? Vale. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con problemas con que de repente a la hora de fraccionar y no fraccionar nuestro sistema también se construye y necesita de datos que no son nuestros. ¿Vale? Yo estoy referenciando a datos que son de terceras partes. Ocurre, como os decía, que los sistemas, mientras yo llevo a cabo todo este proceso que es lento, yo no puedo coger todo el CRM y llevármelo y ya está. Me cogeré un trocito del CRM, los monstruos, como decía un compañero mío, los monstruos se comen cachito a cachito. Entonces del CRM hoy me llevo un cacho, mañana me llevo otro cacho, y mientras tanto el sistema actual tiene que seguir viviendo, ¿vale? Que tiene que haber sincronización entre dominios, porque de repente, si yo soy el dueño de un dato y yo cambio algo, alguien se tiene que enterar de que eso está cambiando porque le puede interesar ese cambio, porque hasta ahora todas las integraciones se hacían a nivel de base de datos, por tanto todo estaba allí. Había un bucket de datos gigantesco donde todo el mundo podía acceder y escribir y todo, ¿vale? Tenemos que buscar la interdependencia y la resiliencia, y luego hay un problema con la user interface, como decía, siempre que todo siga vivito y coleando. Por tanto, encontramos cosas ocultas. Voy a saltar este y lo explico ya con la siguiente directamente, ¿vale? Como que ese microservicio se convierte en algo más grande, donde de repente encontramos que tenemos que manejar data shadowing, datos que no son nuestros, de los que nosotros vamos a mantener copias. Nosotros nos vamos a encargar de esa sincronización con esos datos, con esas copias de esos datos, que deben ser datos completamente desechables, de los que no somos dueños, pero necesitamos para poder prestar el valor de negocio que necesitamos. Ejemplo, si yo estoy haciendo un servicio de clientes y necesito dar una visión 360 de cliente, puede haber casos en los que yo necesite acceder al sistema de finanzas para que me dé su dirección de invoice o de facturación. Eso hay que resolverlo. Podría decir, pues llama al servicio, vale, y si el servicio se cae, mi servicio tiene que ser autónomo, tiene que ser capaz de mantenerse vivo mientras los sistemas estén en la mayor medida de lo posible. Por tanto, lo que hacemos es procesos de sincronización por medio de una capa de anticorrupción, donde sincronizamos con otros sistemas por medio de eventos de dominio con otras partes de la aplicación para mantener ese data shadowing. Si os acordáis al principio, también os hablaba que sobre las tablas había mucho business intelligence y había muchos procesos batch y muchas cosas, y dices, ostras, ¿y cómo mantengo eso vivo sin afectar y sin tener que tocar, o afectando lo mínimo posible? Porque el coste es que al final hay cosas que hay que tocar. Hay cosas que hay que tocar. Creamos contratos, vistas de los datos, vistas de base de datos, vistas como contratos. Yo mantengo la misma estructura de datos que estábamos manteniendo en la base de datos anterior. Creo una vista donde yo me encargaré de sincronizar desde mi modelo actual, que puede evolucionar y puede cambiar, pero mis nuevos procesos lo único que tendré que es que redirigirlos a esta vista. Por tanto, todos los procesos de minería de datos, business intelligence, de todas estas cosas que utilizamos para predecir cuando vienen los barcos con la tormenta, los mandamos a este almacén o a este otro, hacemos ese tipo de cosas, se hacen.
que van a seguir funcionando porque utilizamos vistas de base de datos como contratos de información entre sistemas para sistemas de Business Intelligence. ¿O cuál es otro de los costes ocultos? Esto que parece tan bonito, puede llegar a un caso donde teníamos componentes que hablaban muchos entre sí. Al romperlos, lo que eran llamadas in-process o inter-process pasan a hacer llamadas remotas. ¿Quién implementa eso? No es quien implementa eso, da igual. Tiene que estar en el backlog. O sea, cuando tú te planteas esto, dices, ojo, cuidado, tengo que romper esto, por tanto, alguien tiene que hacer esta integración con esto que hemos roto. Y de la misma manera, igual que a mí me llamaban, yo llamaba gente. ¿Cómo hago para seguir llamando a ese sistema? A lo mejor es tengo que crear procesos de sincronización de información para crear un sistema de mantener los datos en Shadow, por ejemplo, ¿vale? Pues eso de repente aparece como tareas, o deben aparecer en el backlog como cosas a la hora de ir cogiendo cada cacho de ese monstruo, ¿vale? Por eso yo llamaba lo de la muerte tenía un precio, porque vamos a matar el monolito y tiene un precio, pero no tiene el precio solo de ala, rompemos y creamos Vertex, o Node, funciones, serverless, no, cuidado. Esto a lo mejor solo afecta a gente que tiene sistemas funcionando, en otro tipo de proyectos a lo mejor no es algo que afecte de esa manera, pero cuando se intenta realmente romper, te encuentras con esa necesidad y te encuentras estas afectaciones. Evidentemente, tenemos todavía temas abiertos, es un proceso iterativo, es ágil hasta el propio proceso, ¿vale? Tenemos todavía algunas discusiones abiertas sobre ese rule of thumb del data ownership, si tenemos que definir un proceso para que sea como más automático, para evitar el conflicto a la hora de la discusión de esto es mío, para ti, para mí, el dato. Tenemos todavía open question entre nosotros sobre el tema del acoplamiento a la hora de refactorizar, ¿vale? Detectar otras técnicas posibles que nos faciliten o herramientas, o tecnologías, o trucos, o lenguajes que nos faciliten que sea menos costoso, esas capas de anticorrupción. Y tenemos todo el tema del front-end composition, es decir, al final todo esto está muy bien, todos los microservicios pensamos en datos, pero al final lo que es que esto tiene que ir en una interfaz de usuario. Si al final todos mis datos, toda mi distribución y todo tal, muy bien, pero al final yo dependo de que los de la tienda me pongan el botón o la pantalla, no he roto el monolito funcional, no he roto la dependencia del rollout. Por tanto, hemos hecho un pan con dos hostias, que se dice. Tenemos que llegar a un modelo donde seamos capaces de crear interfaces basadas en yo lo llamo microservice. Microservicios de interfaz de usuario, ir hacia modelos donde crees una composición en frontal muy parecida, que sea reactiva, muy parecida, donde cada servicio despliegue su parte responsable de la interfaz de usuario también, y sí que hay un equipo responsable de orquestar todo eso, pero nada más que a un nivel de orquestación, como un servicio más, ¿vale? Ir hacia event sourcing, antes hablé de event driven, no de event sourcing, queremos llegar a quizás en el futuro un no data, no mantener datos, mantener eventos, ser capaz de replicar y reproducir el estado del sistema en cualquier momento, ¿vale? Entonces, que los sistemas no guarden datos como datos, sino guarden eventos, y esos eventos se expongan a terceros, esos eventos generen vistas, generen proyecciones que se consumen, pero no guardas el dato en sí, sino guardamos eventos, pero eso, como os digo, esto es Nearby Horizons, ¿vale? Backend as a Service, la parte de IT, ahora mismo todo nuestro backend es Oracle. Queremos terminar montando alguna capa de Backend as a Service. ¿Para qué? Nos tenemos que encargar de nuestro dominio, pero temas como backup, planes de contingencia, reconstrucciones de tal, pueden ser llevadas a cabo teniendo almacenamiento manejado por la organización, igual que la plataforma de contenedores o la plataforma de despliegue continuo. Entonces estamos ahora mismo en un tema de ver cómo vamos a acometer el tema internamente del Backend as a Service, con temas, por ejemplo, como base de datos no SQL, base de datos de grafos, que nos interesan mucho, el tema del e-commerce se utiliza mucho, información de grafos y tal, y como decía al principio, la cloud híbrida, ¿vale? Ir hacia allá. Y si beyond, más allá, pues a lo mejor conceptos como serverless, hay gente, bueno, vamos a seguir la pista. El tema de la antifragilidad, que si no lo habéis oído es muy interesante, es no crear sistemas robustos y resilientes, sino sistemas que ante el fallo mejoren. Es curioso, pero es un conjunto de una serie de prácticas. Esto no es informática, vamos, no es tema de informática solamente, es un tema de cómo crear sistemas que ante un estímulo desconocido en el futuro sean capaces de hacerse más fuerte, como el cuerpo humano con los virus, por ejemplo, ¿vale? Y bueno,
que no estamos hiring, o sea, no hemos venido aquí diciendo en plan, no, y somos la leche porque we are hiring, pues, bueno, no es verdad del todo, ¿no? Pero que no. O sea, siempre estamos abiertos al talento, pero no estamos ahora mismo en un proceso de hiring, ¿no? Yo venía aquí porque me pareció, hablándolo con Alex, que era un tema interesante, que creo que puede interesar, pensar en la escalabilidad como un concepto de negocio, no como un concepto meramente técnico, ¿vale? Y nada, creo que no hay tiempo para preguntas. Sí, claro. Ah, vale. A mí también me parece interesante. Algunos links, esto como he dicho está en GitHub, la presentación colgada, podéis luego acceder a mi GitHub, lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta, que no sean difíciles. No. ¿No? Pues nada, muchas gracias. Muy claro, entonces.